La situación, la postura, la firmeza de la República Islámica de Irán acapara todo el interés a nivel mundial. Y nosotros aquí en Detrás de la Razón queremos que ustedes sepan la verdad y solo la verdad de lo que acontece en el país persa, que se mantiene firme, se mantiene sobre todo con toda la disposición de defender su autodeterminación, su seguridad como nación, la integridad de su pueblo y hacer prevalecer la unión, un elemento fundamental que está siendo ejemplo para el mundo. Lo hemos dicho en otras oportunidades y lo volvemos a traer a colación. Ya quisieran muchos países del mundo, pero sobre todo los enemigos de Irán, contar con esa unión tan sólida entre su pueblo, sus autoridades, su ejército, su cuerpo de guardianes en el caso de Irán, bajo la égida y la orientación en el caso de Irán también del líder, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, con toda su experiencia, su inteligencia y su cercanía a su pueblo, siempre atento y adelantándose a los acontecimientos. Todo esto para fracaso de sus enemigos. Las amenazas no se detienen. La República Islámica de Irán sigue hacia adelante con dignidad, lista para cualquier escenario y con la seguridad de que los enemigos no podrán, porque no tienen la integridad necesaria que les permita en buena lid lograr sus cometidos. Son criminales y el crimen, como dice el refrán, no paga. Este es el Irán del que todos hablan y que el mundo consciente admira, y lo traemos hoy de nuevo a la opinión de nuestros expertos. Comienza Detrás de la Razón. Les saluda con cariño Carlos Alonso. Listo nuestro equipo, listos nuestros especialistas y vamos a comenzar. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, subrayó que los disturbios de este mes en el país fueron una venganza cobarde de los enemigos Estados Unidos e Israel por su derrota en la guerra de 12 días de junio pasado. Lo que todos hemos vivido en las últimas semanas ha sido una experiencia difícil y dolorosa que ha dejado profundas cicatrices. Estos amargos acontecimientos fueron sumamente dolorosos e inaceptables para mí, como su presidente electo. He encargado a grupos especializados examinar cuidadosamente las causas y los factores detrás de estos eventos para identificar y eliminar las raíces de la violencia. El presidente iraní afirmó que el gobierno asumirá los daños de todos los perjudicados en los recientes acontecimientos. Auguro un futuro brillante y firme para la nación de Irán, escuchando la voz del pueblo, y mediante la unidad, la cohesión y la cooperación entre los tres poderes del Estado, y bajo la guía del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Por otra parte, el vicecanciller Said Khatibzadeh, reunido con miembros del movimiento de países no alineados, denunció una vez más el apoyo de Estados Unidos a los recientes actos terroristas en Irán. Estados Unidos ha demostrado su falta de lealtad a la vía diplomática y en la práctica sacrifica el diálogo y el compromiso a la política de presión, amenazas y desestabilización. Su unilateralismo no solo ha debilitado la confianza mutua, sino que también ha provocado la propagación de la inseguridad y la inestabilidad a nivel regional e internacional. Con motivo de la celebración del Día del Guardián, el comandante en jefe del ejército de Irán, general de división Amir Hatami, afirmó que el pueblo, las autoridades, el ejército y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica han demostrado que los enemigos nunca lograrán sus siniestros objetivos de atacar al Irán islámico. Gracias a la cohesión y unidad existente entre el pueblo, las autoridades, el ejército y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, no permitiremos ninguna invasión contra esta tierra y aguas sagradas y el sistema, y al sacrificar nuestras vidas protegeremos la nación, el país y la Revolución Islámica. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han incrementado aún más debido al apoyo y financiamiento de Washington a los actos terroristas acaecidos en las últimas semanas en el país persa.
Bien, los enemigos de Irán definitivamente pues siguen empeñados en ataques a traición contra la República Islámica. Las autoridades del país persa dicen que la fusión exitosa, pueblo, autoridades, ejército, cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, todos bajo la égida del líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, pues obviamente hacen esa combinación realmente invencible para los enemigos traidores como el caso de Estados Unidos y el régimen genocida de Israel. Pero vamos a dejar que sean nuestros invitados, nuestros analistas, los que nos pongan en contexto sobre esta temática que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver quiénes nos acompañan hoy detrás de la razón. En primer lugar, lo tenemos directamente desde Pergamino, gran analista geopolítico, es Cristian Lamesa. Cristian, qué gusto que puedas estar con nosotros. Un inmenso placer para este servidor contar contigo, con tu opinión en el día de hoy. Y junto a Cristian está con nosotros nuestro buen amigo Lisandro Brusco desde Rosario, allí en Argentina, estupendo analista político y amigo de la casa. Bueno, ambos amigos de la casa y hoy detrás de la razón. Bienvenidos. Y comenzamos rápidamente porque el tiempo es oro y es muy cruel, como me dicen por ahí. Vamos a ver, Cristian, el presidente Pezeshkian fue muy claro en su mensaje a la nación, ratificando que los enemigos de la República Islámica, concretamente Estados Unidos e Israel, no han podido superar la humillación que sufrieron por la contundente derrota en la Guerra de los 12 días que ellos mismos iniciaron a traición y que precisamente a los 12 días, si hubiese sido por Israel, mucho antes de esos 12 días, clamaron por un alto el fuego, el cual fue aceptado por Irán, siempre dispuesto a seguir defendiéndose con total efectividad como lo venía haciendo, pero que es una nación, Cristian, una nación de paz, que evita los conflictos, a menos obviamente que sea agredido, como ha quedado demostrado. El presidente Pezeshkian, Cristian, habla de que estos últimos actos terroristas planificados y financiados por Estados Unidos y por el régimen israelí fueron tramados como una venganza cobarde para tratar de sacarse el clavo, esto lo decimos al estilo América Latina, de la derrota del mes de junio, y volvieron a fracasar. ¿Cómo ha venido siendo, Cristian, la estrategia iraní de evitar la infiltración de elementos terroristas desde otros países? Hago esta pregunta muy en concreto y te la hago a ti en particular, porque Estados Unidos e Israel vienen intentando, insisto en esto, evitar esta no tanto evitar, sino más bien provocar esta infiltración de terroristas desde hace muchísimo tiempo. Las autoridades iraníes han venido actuando con muchísima efectividad, pero como hemos visto, algunos han logrado colarse en territorio iraní, siendo detectados y ya neutralizados operativamente. Quiero tu reflexión en este sentido. Cristian, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos detrás de la razón. Carlos, un gusto para mí estar nuevamente en la pantalla de IFAN TV. Gracias. Con vos, con el colega y compatriota vecino de Rosario. Y bueno, sí, estamos acá cerquita, 110 kilómetros nomás. Bueno, a ver, la reflexión y la pregunta que me formulás da para muchas, tiene muchas aristas. Sí, ¿no? Y lo que pudimos ver en los últimos días, las últimas semanas, fue prácticamente un libreto que repiten al pie de la letra. Estas infiltraciones de servicios de inteligencia. Lo vimos cuando fue el derrocamiento efímero por un par de días del presidente Hugo Chávez en Venezuela. Sí. Recordarás lo que fue la masacre de Puente Llaguno con francotiradores que se calculaba que eran israelíes en ese momento, que, si no me equivoco, tiraban desde el Hotel Edén, creo que así se llamaba, así es, a los manifestantes de ambos lados, ¿no? Los chavistas y los opositores para sembrar el caos y ese desastre que ocurrió, esa matanza provocada por estos mismos infiltrados. En estas revoluciones de color que intentan hacer lo mismo, el mismo libreto, tal cual, pero en ese caso con francotiradores georgianos, lo vimos en el Maidán en 2014 en Ucrania. Y esto lo pudimos ver, incluso creo que fue
jugada muy inteligente del gobierno de la República Islámica cuando citaron a diplomáticos de todo el mundo y les mostraron las imágenes donde se veían a estos personajes con la cara tapada y disparando a la multitud con escopetas y francotiradores, sembrando ese caos y ese intento, ¿no?, de derrocar al gobierno a través de esto que nació como un reclamo popular por una situación económica, pero sin duda esto fue utilizado para intentar derrocar al gobierno. Y yo lo reflexionaba en otros medios, en negocios televisivos, en otros, y con esto voy cerrando, que yo creo que la equivocación fundamental que cometieron estos infiltrados fue la quema de las mezquitas. Yo creo que ahí el pueblo iraní realmente se dio cuenta que esto no era una revuelta o una protesta popular, sino que realmente había infiltrada que no respetaban nada. Yo sostengo y siempre resalto cómo los chiitas dentro del mundo islámico siempre han sido muy tolerantes con las demás religiones y muy respetuosos. Sabemos que en Irán hay iglesias cristianas, hay incluso sinagogas. Así es. Y son respetados como, incluso en la Constitución tengo entendido, como minorías. Creo que estos grupos se cebaron en ese aspecto y eso, aparte de la rápida acción de las fuerzas del orden, hicieron que se pudiera evitar esto. También yo creo que con esto cierro, hay que ejercitar el pragmatismo en la región. Es algo que tal vez yo diría que hizo Turquía cuando avisó al gobierno iraní de estos grupos armados que ingresaron desde Irak para contribuir a esta desestabilización, teniendo en cuenta que los kurdos son grupos que buscan el separatismo no solo en Irán, sino en Irak, en Siria, en Turquía. Entonces habría que aplicar el pragmatismo entre estos gobiernos, más allá de diferencias que puedan haber, porque en definitiva hoy van por uno, mañana irán por otro, y hay que ver también las paradojas, ¿no? Claro, y con esto cierro, como en Siria Estados Unidos le soltó la mano a los kurdos ante el gobierno de estos exterroristas del HTS, y parece que los kurdos nunca aprenden, siempre siguen siendo una herramienta de la CIA de desestabilización, pero parece que cuando les dan un sopapo después vuelven a poner la otra mejilla. Bien, de Pergamino nos vamos a Rosario. Lisandro Brusco, gracias Lisandro por estar con nosotros. Vamos a hablar rápidamente de esa labor conjunta necesaria de parte de las autoridades iraníes de la mano con sus fuerzas armadas, su cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, cuando por cierto se ha celebrado el Día del Guardián para apoyar, para respaldar al pueblo iraní como siempre lo han hecho cuando las circunstancias lo han requerido, Lisandro, en lo referente a subsanar los daños de los que han sido víctimas. Lamentablemente las pérdidas humanas, como bien sabemos, son irreemplazables, pero sí en cuanto a daños a sus propiedades, lesiones sufridas, daños a la infraestructura pública, patrimonios culturales. El presidente Pezeshkian ha sido enfático en este punto y sería importante conocer estrategias, avances que se hayan podido plantear, de los cuales tengas conocimiento e incluso empezar a materializar en este sentido. Lisandro, te escucho muy atentamente, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, una vez más, agradecer, Carlos, un saludo a Cristian, y para continuar también con la lógica del análisis, una vez más, se demostró esta unidad estratégica que tiene el proceso revolucionario en la República Islámica de Irán, una guardia revolucionaria en pie de lucha, una guardia revolucionaria que incluso también a través de los medios hegemónicos y sobre todo occidentales permanentemente intentan deslegitimarla y crear sobre ella un falso relato, cuando justamente eso es una herramienta del pueblo iraní que permanentemente defendió la soberanía de ese pueblo. Lo hizo durante más de 8 años en lo que fue la guerra Irak-Irán, y permanentemente a cualquier ataque de desestabilización por parte de Occidente, de Estados Unidos o de Israel, y que incluso también jugando un rol muy importante a la hora de ser solidario con las fuerzas de la resistencia
sobre todo en Palestina, bueno, en Irak, el internacional, en Líbano y Yemen, digo, esa idea de internacionalismo que justamente es lo que le molesta al poder hegemónico. Y por otro lado, un gobierno que obviamente, como a todo gobierno, incluso la propia sociedad iraní le hace sus críticas, pero sí un gobierno que incluso a esas demandas ha intentado responder en un contexto de bloqueo permanente, de asedio financiero, económico. Digo, me parece que esta unidad entre el poder político, la Guardia Revolucionaria y el pueblo ha sido una vez más muy eficiente para poder contrarrestar esta escalada intervencionista, porque no es más que eso. Digo, uno cuando disfrazan estas protestas e intentan desestabilizar, que yo creo que es la forma que han elegido, sobre todo sobre la República Islámica de Irán, digo, no han podido en la confrontación directa y van a seguir intentando. Digo, esto también para tener en cuenta, ¿no? Creo que eso no fue ni la primera y tampoco va a ser la última vez que intenten hacer esto. Tengan en cuenta también que en esto que se llamó la Guerra de los 12 días hubo drones que habían sido disparados desde el propio territorio iraní. Digo, esta cuestión de la necesidad del control de fronteras que han sido bastante y que siguen siendo bastante porosas, digo. Pero bueno, más allá de esa situación, lo que se ha demostrado fue esta unidad estratégica entre el gobierno, entre la Guardia Revolucionaria e incluso el pueblo, que como decía Cristian, cuando estas movilizaciones, entre comillas, ya se pasaron el límite y atacaron, como decía, mezquitas, templos, bueno, ahí el pueblo iraní no dudó ni un minuto, reconoció a estos actores como una injerencia extranjera y salió a defender su propio proyecto. Y es tan cierto esto que estás diciendo, Lisandro, que bien sabemos que aparte de todo lo que estás haciendo referencia, es fundamental también traer a colación el hecho de que el pueblo iraní se siente escuchado por su gobierno, y eso es fundamental por sus liderazgos. Y esto es algo pues que obviamente hace que también a la hora de las chiquititas, como bien diríamos en América Latina, pues salen, manifiestan obviamente su postura auténtica, masiva, contundente, y esto da al traste con todas las intenciones intervencionistas de estos países genocidas, criminales, anexionistas como Estados Unidos y el régimen israelí. Cristian, el vicecanciller Hatibzadeh, fíjate lo siguiente, ante miembros del movimiento de países no alineados, también ha emitido un discurso muy contundente en el que acusa a Washington de apoyar actos terroristas en Irán conjuntamente con el régimen israelí, lo que demuestra, de acuerdo al vicecanciller, que Estados Unidos no está comprometido con la diplomacia bajo ningún concepto, solo vive y respira en función de garantizar tener el control del ejercicio del poder absoluto, no acepta un no por respuesta en este sentido. ¿No hay interés a tu juicio o no hay capacidad para el diálogo porque no tienen razón dentro de la administración estadounidense? Esto es una clara demostración también, Cristian, de subestimar a otros países, a otros pueblos, a otras culturas, sintiéndose superiores, mirándolos por encima del hombro, a pesar de que en el caso de Irán concretamente se han estrellado y se seguirán estrellando contra una nación que no es que se sienta superior, pero definitivamente demuestra estar a un nivel muy superior. Y aquí sí lo traemos al pensamiento hegemónico y retrógrado estadounidense, que en algún momento se va a equivocar irreversiblemente y tendrá que caer. Cristian, te escucho. Sí, a ver, yo creo que estamos viviendo tiempos históricos, Carlos, porque no solo hay un cambio de orden mundial, sí, este mundo multipolar que ya está instalado, o sea, eso es un hecho, incluso reconocido por la misma Casa Blanca. Yo creo que esto Donald Trump lo ve claramente, aunque suene paradójico. De hecho, Marco Rubio hace algunos meses atrás dijo que el mundo multipolar ya estaba instalado. Y esto genera muchas paradojas hacia lo interno de los Estados Unidos. Yo creo que ahí está el tema fundamental, porque Estados Unidos hoy, Donald Trump tiene un país sumamente dividido,
con una clase media trabajadora prácticamente en condiciones paupérrimas, creo que tal vez de las peores de su historia, salvo la Gran Depresión. Tienen también la crisis moral de los Estados Unidos con la crisis del fentanilo y tantas ideologías locas y absurdas que sabemos que las mismas que han dinamitado culturalmente Europa Occidental. Y aparte una crisis de deuda y un ejército, por supuesto, que muy debilitado. Por supuesto que sigue siendo una gran potencia militar, pero no a la altura de Rusia y de China, y como muy bien mencionaba Lisandro, en esta guerra de los 12 días pudo verse cómo Irán, que no es una potencia agresora militarmente, que vos lo señalabas muy claramente, y le dio una paliza que nunca antes yo recuerdo en la historia de Israel. Pero con unos daños en las ciudades como Haifa, como Tel Aviv y otras. El corazón del régimen. Pero que nunca había sido visto ese daño en la infraestructura y en las casas, en los edificios. Entonces yo creo que en ese sentido esto también demuestra la debilidad de Estados Unidos como patrocinador de Israel, ¿no? Yo creo que paradójicamente, más allá de la retórica de Donald Trump, yo no creo que haya un interés real por parte del republicano de hacer un ataque abierto. Sí, sin duda se fogoneó lo de las últimas semanas, pero era distinto, era una lógica como la que buscaron en Venezuela antes del secuestro del presidente Maduro, que se buscaba con el acoso de la flota en el Caribe Sur, se buscaba una reacción de la oposición y que hubiese una especie de revolución de color. Acá fue distinto, pero paradójicamente similar en algún sentido con el llamado de Donald Trump a seguir protestando. Recordarás, Carlos, esas palabras muy desafortunadas del presidente estadounidense. Entonces, en este sentido, yo creo que, exactamente, yo creo que Donald Trump, el problema que tiene grave es lo interno, su necesidad de hacer una buena elección de medio término, buscar mostrar un país fuerte y un presidente fuerte que no lo es tanto, porque Donald Trump también está haciendo equilibrio. Incluso, yo siempre lo digo, es minoría en su partido. Donald Trump no tiene la mayor parte del control del partido republicano. Él tiene a su núcleo duro, a su maga, con gente muy leal, pero tiene a los neoconservadores que tiene que estar entre conformándolos con estas aventuras belicistas y lo que él quiere hacer, que es abstraerse de eso y reconstruir Estados Unidos. Entonces, yo creo que, y con esto cierro, Carlos, los países y todos los que aborrecemos lo que fue Estados Unidos históricamente, ese país imperial, tenemos que recordar las palabras de Napoleón cuando decía: no interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando. Y yo en este sentido creo que hacia adentro de los Estados Unidos se está gestando lo único que creo que puede hacer posible que caiga ese régimen, que es la implosión. Porque es una potencia nuclear y pensar en ganarle militarmente una guerra existencial es una locura, como se pretende hacer con Rusia. Entonces yo creo que para Estados Unidos puede estar esa implosión que generaron en la Unión Soviética, puede estar gestándose, pero en este momento hacia sus fronteras. Bien, rápidamente, Lisandro, quiero insistir en las consecuencias a lo interno para Estados Unidos y también para Israel de un eventual nuevo conflicto contra Irán. Donald Trump y Netanyahu, bien lo comentaba Cristian, están enfrentando muy severos problemas a lo interno que no están sabiendo enfrentar y están tratando de ignorar. Nos queda un minutito, cuéntanoslo todo. Es así, como señalaba Cristian, creo que Trump está destruyendo lo que queda de este viejo orden mundial. Lo que tenemos que pensar, si se quiere, los pueblos es qué construcción totalmente antagónica a este viejo orden mundial que se está cayendo construimos con valores justamente totalmente opuestos a los valores del capitalismo occidental que imperan en gran parte del mundo. Y en ese sentido, la crisis que está interna que está teniendo el régimen colonial israelí, sabiendo que un enfrentamiento abierto con la República Islámica de Irán, lo señalaba Cristian, va a generar incluso más desestabilización interna, más crisis interna económica, moral, social. Lo mismo para Estados Unidos. Hay una población
que está movilizada hoy en Estados Unidos contra la represión, contra la política migratoria, incluso también con las intervenciones que hace Estados Unidos en los distintos países, tanto digo en Groenlandia, en Venezuela, en Asia Occidental, lo mismo que en Irán. Así que en ese sentido el escenario para el viejo orden mundial es crítico, pero necesitamos una movilización consciente, una organización consciente, movilizada, dispuesta a modificar radicalmente lo establecido. Bien, Cristian, gracias por estar con nosotros. Lisandro, de verdad que un gustazo que nos hayan podido acompañar. Cristian La Mesa, analista geopolítico directamente desde Pergamino, allí en Argentina. Lisandro Brusco, también en Argentina, analista político, pero desde Rosario. Un honor y un placer para este servidor que nos hayan permitido, pues, que hayan aceptado nuestra invitación a acompañarnos aquí, analizando detrás de la razón este tema que está marcando la pauta informativa. Aquí nos vamos a ver, aquí nos vamos a escuchar el próximo lunes y aquí les voy a estar esperando. Gracias por acompañarnos.